El motivo primordial de esta comunicación, y quiero a ustedes hacernos partícipes de ella, es alertar a todas aquellas personas que tienen la decisión sobre el aprovisionamiento de insumos a utilizar en el tratamiento del paciente complicado por el coronavirus y decirle que quizás estemos sobredimensionando lo que se refiere al acopio de aparatos respiratorios, respiradores en la jerga común. Pero quizás más grave aún que eso es que estamos, y lo hemos escuchado en días anteriores, a través de concursos y licitaciones, estimulando malamente, diría yo, a la fabricación de verdaderos respiradores caseros que no ostentan las más elementales condicionantes tecnológicas que deben tener este tipo de aparatos, que además tienen que atender específicamente a los pacientes críticos del coronavirus que estén internados en los CTI y cuya principal patología, la neumonía, determinará de que el tratamiento va a ser duradero e intenso. El peligro es que el acopio, además de esos pseudo respiradores, diría yo, pseudo respiradores, que me perdonen las personas que sanamente lo están construyendo con gran ahínco, es de que nos crearía a nosotros una falsa seguridad de que contamos con ellos y con ellos todos los elementos necesarios para abocarnos a un tratamiento de una pandemia que podría extenderse en el número en los próximos tiempos. Diremos que los realmente aparatos respiratorios necesarios para este tipo de tratamiento son aparatos tecnológicamente muy complicados, muy completos, que no tienen posibilidades de hacerse en nuestro medio y menos en un tiempo breve, y que por lo tanto no serían útiles para atender este tipo de pacientes y ni siquiera otro tipo de pacientes con menos patología en un centro de tratamiento intensivo. Nosotros como anestesiólogos trabajamos con lo que llamamos las máquinas anestésicas. Las máquinas anestésicas son una unión de un respirador que tiene casi todas las características de los respiradores que se usan habitualmente en los centros de tratamiento intensivo, con muy pocas diferencias que nos hacen a los resultados finales, y un monitoreo extensivo y completo de todas las constantes del paciente. Esa máquina sí puede suplir, sin duda ninguna, a los respiradores que podrían comprarse hoy para cubrir la demanda. Y ahí es donde entra ahora la parte económica. Un respirador más un monitoreo completo, antes de surgir la pandemia, su valor se aproximaba a los $45.000. $45.000. La Sociedad de Anestesia hizo una evaluación sobre el número de máquinas anestésicas en el país. Hablan de cerca de 300 máquinas. Nosotros diríamos que en el día de hoy 200 máquinas deben estar libres a raíz de los feriados quirúrgicos determinados por la pandemia. Si nosotros tuviéramos que cubrir esos 200 elementos comprándolos en el exterior, eso demandaría un costo sumamente significativo. ¿Qué les parece? $10 millones. $10 millones. Si hacemos la transacción y consideramos de que vamos a utilizar las máquinas anestésicas, el ahorro significaría de $10 millones en la compra de esos respiradores en el exterior. Eso podría destinarse
a muchas cosas, otros insumos, atención social, etcétera, etcétera. Esto no es un descubrimiento nuestro, perdón, ni de la Sociedad de Anestesiología ni nuestro. Esto ya lo evaluaron y lo practicaron en otros países tan pronto como surgió la pandemia. Rusia entre ellos. Al poco tiempo, escuchando unas declaraciones de los jefes del CTI, ya apelaban al uso de las máquinas anestésicas como elemento complementario al número de respiradores que podía ser insuficientes en su momento. Pero además tenemos otra cosa, que si nosotros compramos tantos respiradores, esos o más, digamos que no 200, podríamos comprar 300, 400, un día la pandemia desaparecerá. Un día volveremos a los tiempos previos a la epidemia y allí las características de nuestro CTI y de la atención médica volverá a sus primeros cauces. ¿Qué haremos con 200 o 300 o 400 respiradores nuevos, suplementarios, que tenemos comprados? No alcanzarán indudablemente los lugares para colocarlos. Eso es un elemento muy a tener en cuenta. Pero hay una cosa en la cual quiero hacer hincapié y que es tan importante o más importante que la compra de los propios respiradores, y es la adecuación de las plantas físicas. Si nosotros tenemos que adecuar plantas físicas, teniendo respiradores comprados o no comprados, y tenemos que hacerlo a nuevo, esas plantas físicas, es imposible. En medio de una pandemia, en medio de un quédese en su casa, en medio de la falta de la presencia de obreros especializados, es imposible adecuar un elemento estructural a una planta física para un CTI. Por eso, en esto hay que ser totalmente exigente. Hay que ocupar las salas de operaciones de todos los nosocomios. Las plantas de los bloques quirúrgicos se adecúan a ser centros nuevos de CTI, ya que cada una de las salas servirá como un centro aislado totalmente del resto y equipado con todos los elementos que se utilizan para un acto operatorio, con todas las instalaciones referentes a la alimentación de la parte tecnológica que debemos tener, la parte complementaria en lo que se refiere a la parte eléctrica, lo referente a los conductos que llevan los gases necesarios para la adecuación de la ventilación del paciente y toda la infraestructura necesaria para cubrir esas necesidades. Es decir, que esto último es fundamental. Esto último es lo que las autoridades sanitarias deben ordenar dentro de todas las instituciones que tengan bloque quirúrgico. Y además, el hecho de que los anestesiólogos, que además tienen las características, además de ser anestesistas y reanimadores, pueden adecuarse perfectamente a los centros donde están trabajando, donde son conocidos, donde conocen el ambiente y además tienen todas las características desde el punto de vista profesional para ser los conductores de la parte asistencial de los pacientes internados en esos lugares. Sin otra cosa, sin más, los saludo y espero de que algo de esto haya servido para algún cambio o adecuar las condiciones. Gracias.